Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Son las 8:35. Estamos 9:36, acaba de cambiar. Estamos nuevamente en Buena Costumbre. Agradecer a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Nuestro programa todavía no acaba. Queda lo más importante, recibir a nuestras estelares del día miércoles del día de hoy. Vamos a saludar a Francesca Parodi, ex seremi de gobierno. ¿Estará por ahí? La saludamos. La incorporamos aquí al panel. Hola María José, muy buenos días. Muy buenos días. Y a Daniela Dretzner, presidenta del Partido Revolución Democrática a nivel regional. ¿La tenemos por ahí también? Parece que no. Hola. ¡Ay, no! Parece que está José Ramírez. Sí. Está José Ramírez, no está Daniela hoy día, pero de todas maneras, secretario general Revolución Democrática Biobío, muy bienvenido. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí yo feliz de intentar reemplazar a mi presidenta. Bueno, hablemos de la Convención Constituyente. Ha sido un hecho histórico. 14 de los 16 artículos de la Comisión de Sistemas Judiciales fueron aprobados. ¿Cómo ven esta amplia mayoría? ¿Está con el viento a favor la Convención Constituyente después de un percance importante que fue esta reinterpretación, del reglamento, los famosos 2/3? Esto fue cuestionado por convencionales principalmente del colectivo de los movimientos sociales. ¿Qué piensas al respecto de este percance, Francesca Parodi? Y si estás de acuerdo con el articulado, sé que es materia muy específica, pero quizás alguno te llame la atención, alguno que quieras destacar. Y también quiero destacar una situación de Chile Vamos, que dijeron algunos convencionales que no fue un momento moderado para el Pleno. ¿Qué piensas al respecto de eso, Francesca? Sí, bueno, efectivamente, primero que nada yo veo lamentable volver a insistir con temas que ya se han discutido, que fue discutido en este caso por la mesa, como es el tema de los 2/3. De repente tratar de cambiar las reglas del juego cuando ya se está jugando, yo creo que no va por buen camino. Y aparte que recordemos que los 2/3 fue algo que fue plebiscitado cuando se decidió iniciar este proceso de este caminar hacia una nueva constitución, como fue el plebiscito que vivimos con una alta participación, por lo que desde un principio el haber cuestionado los 2/3 lo veo lamentable por el hecho de no querer respetar las reglas del juego, pero efectivamente eso fue rechazado y se continúa con la regla de los 2/3, cosa que veo positiva. Con respecto a lo que se votó durante la jornada de ayer, bastante extensa por cierto, sobre este articulado, sobre el sistema judicial, yo veo con preocupación algunos hitos, algunos matices con respecto a la falta de independencia, en este caso del Poder Judicial, y poder someterse eventualmente a un poder político, cosa que han intentado otros países con fallidas democracias también en nuestro vecindario, con respecto a poder meterle mano al sistema judicial. Tampoco veo bien el hecho de poder considerar un sistema judicial paralelo, en este caso para los pueblos originarios, porque yo creo que afecta a lo que es la igualdad ante la ley y finalmente el debido proceso de todas las personas que cometan ilícitos en nuestro país. Yo creo que efectivamente, si bien había esperanza que tras las comisiones se pudiera moderar el Pleno, lamentablemente nos vamos a dar cuenta de que finalmente los 2/3 están para que, si bien de los 16 artículos, de las 16 normas, 14 fueron aprobados, veo con poca esperanza el hecho de poder moderar un poco la conversación y poder tomar como referencia países que sean democráticos en el sentido de garantizar la independencia de los poderes del Estado, y veo con preocupación el hecho de que el Poder Judicial se pueda someter al poder político y terminar así con jueces que puedan estar eventualmente presionados para poder votar de determinada forma o poder condenar o juzgar de determinada forma a las personas que se sometan a este poder. ¿Qué opinas con respecto a esto, José? Bueno, en primer lugar con los 2/3, ¿verdad? Ya lo había puesto en la tabla. Amaya Alves, que es convencional por el Distrito 20, fue muy crítica también en un hilo de Twitter. Ella señaló que era lamentable volver, ¿verdad?, a discutir este tema. Y con respecto a lo que señalaba Francesca, esta preocupación de la coexistencia de dos sistemas de justicia con los sistemas jurídicos indígenas. ¿Qué te parece ese articulado en particular?
Bueno, en primer lugar, saludar ¿cierto? También a Francisca, que comparte aquí el panel. Eh, yo creo que en realidad lo que nos entregó la Convención Constitucional el día de ayer y ya por la noche son muy buenas noticias. Ujú. Desde el Frente Amplio y desde las personas que en general nos movilizamos por el apruebo y por el cambio constitucional, creemos que se están comenzando a dar frutos de un trabajo arduo que han hecho los convencionales constituyentes. Creemos también que es tiempo de dejar atrás las caricaturas. Es importante que la convención otorgue un pacto social a Chile que tenga pleno respaldo y un acuerdo lo más amplio posible para que ese texto constitucional pueda implementarse en las futuras décadas, y para eso todos y todas son necesarios. Todos los sectores, los movimientos sociales, los escaños reservados de pueblos originarios, los movimientos y partidos ligados a la exconsultación, y también la derecha que quiera dialogar y que quiera ser parte de estas demandas y de estos cambios que Chile ha demandado profundamente. Nosotros como Frente Amplio siempre fuimos defensores del esquema que se definió para esta Convención Constitucional, y por lo tanto en la discusión reglamentaria propiciamos que se respetara la norma de 2/3 para la adopción de normas constitucionales. Por lo tanto, nos parece muy bien la decisión que la mesa directiva finalmente tomó en la Convención Constitucional de respetar este quórum, y también nos parece en cierto grado legítimo que surjan interpretaciones distintas, ya que las normas reglamentarias lamentablemente no están del todo claras, fueron redactadas en 2 meses. Hay que recordar que, por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados se demoró más de 7 meses en poder redactarse. Por lo tanto, evidentemente hay vacíos y hay lagunas que a veces son aprovechadas por la agenda política de algunos movimientos. Es lamentable que se tenga que perder tiempo en esa discusión, pero la buena noticia y la noticia realmente relevante es que 14 de los 16 artículos propuestos por la Comisión de Sistemas de Justicia fueron aprobados por más de 2/3 por amplias mayorías. El pluralismo jurídico en particular fue destacado, por ejemplo, por la futura ministra Marcela Ríos, la futura ministra de Justicia, reconociendo que este concepto y esta idea existe en países cercanos como Bolivia, Perú, Ecuador o Colombia, pero también en democracias que a veces con las que nos gusta compararnos más, como Canadá o Nueva Zelanda. Es tiempo ya de que podamos procesar las demandas de los pueblos originarios y dejar de excluirlos de la mesa de toma de decisiones. Así es. José Ramírez, cuando te refieres a las caricaturas, principalmente, ¿a qué hecho específico te refieres? ¿A la discusión de los 2/3 o a alguna situación en particular que ocurrió en la convención, por ejemplo, el día de ayer, cuando dices dejar de lado las caricaturas? Legítimamente pueden hacerse ¿Me escuchas? Sí. Sí. Yo creo que muchas de las críticas que legítimamente pueden hacerse a las propuestas que emanan de la Constitución muchas veces toman simplemente una palabra o una frase sacada de contexto para instalar una realidad. Por ejemplo, esta idea de que se afecta la independencia del Poder Judicial. Ayer simplemente se votaron principios generales del Sistema Nacional de Justicia, dentro de los cuales está la independencia del Poder Judicial, pero que habla de un nuevo órgano que vendría a administrar el ingreso y la administración del sistema de justicia y de los jueces en particular. Eso es una demanda que viene desde los jueces, desde la Asociación de Magistrados, desde la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial. En el mundo académico tiene harto respaldo, que es la existencia de un Consejo de la Justicia o un Consejo de la Magistratura. Simplemente en las normas aprobadas ayer se hace referencia a esa idea, porque esa idea en particular tiene que analizarse por el Pleno en las próximas semanas. Entonces resulta que si no me gusta una frase, instalo una realidad y se instalan estas realidades, estas caricaturas, como que el poder político va a controlar al poder judicial. Porque sabemos que hoy en día también existe mucha dependencia en el ascenso de los jueces en la carrera judicial de las consideraciones políticas y de las consideraciones del beneplácito de las autoridades superiores del Poder Judicial. Por lo tanto, creo que si queremos contribuir al debate, podemos perfeccionar las normas, podemos entregar nuestros matices, pero sin caricaturizar el debate.
¿Estás de acuerdo con esta visión de José Ramírez, Francesca? Igual hay una crítica generalizada, sobre todo a la carencia muchas veces del mérito en estas altas esferas del Poder Judicial. ¿Cómo eso podría ser solucionado, verdad? Sin afectar la independencia, obviamente, de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Sí, son hartas cosas. La verdad que no estoy de acuerdo con José Ramírez hoy día. Bueno, no estaba de acuerdo en las últimas veces tampoco, así que no es nada nuevo, pero primero que nada, él habla también con mucha fuerza con respecto al tema del proceso. Yo le quiero recordar que Revolución Democrática no firmó el acuerdo, así que efectivamente ahora se pueda subir al carro ganador. Eso es falso, Francesca, eso es falso. Voy a terminar, José, y después te escucho con toda la paciencia del mundo. Yo te recuerdo que el diputado que ustedes tenían en ese momento en el Congreso no firmó el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, independiente que ahora subirse al carro ganador es más fácil. Con respecto, él decía, una frase, o sea, es una caricatura, resulta que una frase en la Constitución es de alto impacto, no estamos hablando de una ley, estamos hablando del articulado en la Constitución, por lo que una frase efectivamente puede ser sumamente dañina con respecto al proceso. Yo coincido en lo que decía José o lo que decía María José, el hecho de que efectivamente hoy en día tenemos un poder judicial que, si bien debería ser absolutamente independiente del poder político, no lo es del todo con respecto a los ascensos que puedan tener o incluso los nombramientos que tienen actualmente los jueces en nuestro sistema. Yo creo que eso absolutamente se tiene que corregir y eso es algo que debería ser absolutamente independiente, pero creo que lo que se aprobó ayer, que hablaba José Ramírez de que el hecho de que la futura ministra estaba muy de acuerdo con lo que se había aprobado, yo lo remito también al mundo académico. El mundo académico fue sumamente crítico con respecto a estas 16 normas, con respecto al impacto que va a tener el Poder Judicial, y no solamente el sistema, no solamente la academia, que por cierto hay que respetarla y escucharla más en política, porque muchas veces creemos que la política está por sobre la academia y creo que es un complemento absolutamente necesario para poder ejercer política, y por el lado también la Corte Suprema. Entonces, las frases son importantes en lo que se está haciendo, y creo que lamentablemente lo que se aprobó durante la jornada de ayer, que también es cierto, aún no está escrito en piedra porque tienen que discutirlo en particular durante la jornada del jueves, creo que es una mala señal. Creo que es una mala señal no garantizar la absoluta independencia del Poder Judicial, incluso mucho más allá de la independencia que tenemos en la actual Constitución, que creo que, por cierto, es insuficiente porque el Poder Político sí mete las manos con respecto a lo que es los nombramientos de los diferentes magistrados. Sí, José Ramírez, ¿por qué señalabas que una de las afirmaciones de Francesca Parodi era falsa derechamente? Sí, muy breve. Yo creo que todos estamos en nuestro derecho de equivocarnos, y me gustaría que Francesca igual pudiera revisar eso después del programa, porque efectivamente Revolución Democrática y todos sus parlamentarios, nuestra presidenta de aquel entonces, que era la diputada Catalina Pérez, sí participamos del acuerdo que propició, ¿cierto?, que impulsó el proceso constituyente. Es cosa de ver la foto final de ese día, ¿cierto?, a las 3 de la mañana, donde estaba nuestra presidenta, y concurrimos con nuestra firma de ese acuerdo, y posteriormente también se ratificó la discusión parlamentaria para la regulación de ese acuerdo. Solamente eso. Creo que todos nos podemos equivocar, pero me parece igual un poco grave que se instalen ese tipo de afirmaciones, así que invito a Francesca a que pueda revisar eso para tener total claridad. Para cambiar de tema y para ir cerrando, también reflexiones con respecto a las nuevas noticias del norte del país. Ya hay una reconducción de cerca de 80 migrantes a Bolivia, que no es lo mismo que la expulsión, ¿verdad? Expulsión es cuando los inmigrantes vuelven a su país de origen, sin embargo, estos volvieron al país por donde pasaron anteriormente. Acá hay una crisis también humanitaria. ¿Qué pasa cuando Bolivia cierra la puerta nuevamente a los migrantes que salieron de su país? ¿Qué es lo que falta? Falta coordinación internacional. Chile se debe abstener de reconducir migrantes mientras no exista esta coordinación para evitar una crisis humanitaria, para evitar muertes en las fronteras, sobre todo de niños, niñas y adolescentes que pueden quedar varados, ¿verdad?, en el desierto, no teniendo paso en ninguna frontera. ¿Cuáles son las medidas más allá del estado de excepción constitucional, donde reconozco, no sé qué es lo que van a hacer los militares más allá de prestar apoyo a los policías? No sé si van a tener alguna otra función. ¿Qué es a tu juicio lo que debe pasar y las medidas
medidas también que quizás José Ramírez puede señalarnos algunas luces de los enfoques y de las posiciones que pueda tener el gobierno entrante para poder también organizar el tema migratorio en nuestro país. Francesca. Sí, brevemente a José, yo creo que el bullying que le hicieron a Gabriel Boric cuando apareció en la foto, todo el mundo lo recuerda, cuando se sentó a conversar por el pacto Sí, de pero es la que paz. eso es totalmente falso. Voy a contestar. ¿Tienes tiempo, José, para poder contestar? Sí. Con respecto al tema de migración, efectivamente yo creo que estamos ante un problema local, pero también global. Recordemos que una persona de Venezuela que cruza por un paso no habilitado la frontera con Chile, ha cruzado otras fronteras previamente para llegar hasta acá. Así es. Y eso yo creo que se requiere finalmente de un acuerdo entre los diferentes países para ver cómo se controla que la migración se produzca, pero de manera regular. Y ahí tenemos un problema que efectivamente tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos. Recordemos que la reconducción está en la nueva ley migratoria que se aprobó y que se está poniendo en marcha en nuestro país, y es una de las tantas herramientas más que tenemos. Pero efectivamente, si no contamos con la colaboración de los países vecinos, en este caso de Bolivia, lamentablemente vamos a tener un problema humanitario de poder devolver personas a la frontera o reconducir las personas al país por el cual ingresaron, donde no van a ser aceptadas por el país, en este caso, que permitió la migración hacia Chile. Yo creo que el estado de excepción constitucional va a ser una herramienta más, va a poder apoyar en temas de inteligencia, en temas logísticos, para poder controlar los pasos no habilitados, en este caso, o sea, no los procesos regulares de migración, sino que los procesos irregulares, y poder buscar también acuerdos que sean con los países también de los diferentes países de Latinoamérica, porque yo vuelvo a recordar, para llegar de Venezuela o de Colombia a nuestro país se cruzan bastantes fronteras más allá que únicamente las chilenas. Entonces, creo que tiene que ser una solución global, creo que necesita de grandes acuerdos y de todas las herramientas necesarias para poder tener una migración regular, ordenada, para que finalmente tengamos un país que acoge la migración y que pueda darle también la cabida y también los derechos y deberes que tiene cualquier persona que ingresa a nuestro país, tal cual tiene cualquiera de nosotros como chilenos. José Ramírez, ¿piensas que el el gobierno entrante debiese continuar con los estados de excepción constitucional en vista de que, como dice Francesca, es una herramienta constitucional para poder enfrentar crisis, una ingobernabilidad importante? Quizás los militares pueden, por ejemplo, que es lo que más le preocupa a la gente, evitar que personas con antecedentes previos, ¿verdad?, puedan hacer ingreso a nuestro país, tal vez intentar hacer un control de identidad, aunque sin capacidad administrativa también eso lo veo difícil, ¿verdad? No podemos, las personas pueden inventar nombres, etcétera, si no tienen ningún documento que acredite quiénes son efectivamente. ¿Qué debe hacer el gobierno entrante? ¿A tu juicio debe continuar con este estado de excepción constitucional? Sí, en primer lugar, quisiera referirme muy brevemente a lo que dijo Francesca, porque insiste en instalar mentiras, y eso a mí me parece muy grave, sobre todo viniendo de una supuesta nueva derecha, y que a veces parecen mimetizarse con los movimientos de derecha que hacen del uso de la mentira una herramienta de acción política. Yo invito a que revise la prensa de la época, si algún militante, alguna autoridad, incluso las personas que estamos desde el Biobío y que vamos a ser parte del futuro gobierno de Revolución Democrática, hizo alguna crítica por el acuerdo de noviembre del 2019, hizo algún bullying a Gabriel Boric. Invito a que revise eso y te invito también a que pueda entender las diferencias que existen al interior del conglomerado de gobierno, porque la postura de Revolución Democrática fue invariablemente en favor de ese acuerdo. Ahora, en cuanto a la situación migratoria, en primer lugar me parece una situación muy grave y muy lamentable la que estamos viviendo actualmente. El gobierno actual lamentablemente no abordó la demanda y la situación migratoria en el norte del país y lo que se ha producido en los últimos meses con la seriedad necesaria. Es cosa de ver al ministro de Relaciones Exteriores o al ex ministro de Relaciones Exteriores, que ahora ostenta un cargo, ¿cierto?, en España, y que hizo un abandono de esos deberes durante la etapa más álgida de esa crisis migratoria hace una semana atrás. Por lo tanto, la situación en la que nos encontramos y la situación que va a enfrentar el futuro gobierno el 11 de marzo es una situación absolutamente grave y muy compleja de manejar. Hay un decreto, ¿cierto?, un reglamento de la ley de migraciones que entró en vigencia ahora y que vamos a tener que aprender a implementarlo al mismo tiempo que tenemos una crisis migratoria en el norte. Y eso es muy difícil. Cualquier normativa, cualquier norma reglamentaria
es muy difícil de implementar cuando existe una situación tan grave como la tenemos. Coordinación internacional, por supuesto, y para eso desde el día 1, el futuro gobierno de Gabriel Boric con la ministra Urrejola, ¿cierto? Una destacada jurista que se ha desempeñado en muchos ámbitos internacionales y nacionales. Esperamos poder liderar una agenda internacional que permita la cooperación internacional para abordar la situación migratoria que está afectando hoy en día al norte de Chile. Muchas gracias, José Ramírez, secretario general del Partido Revolución Democrática aquí en la región del Biobío, y Francesca Parodi, ex seremi de gobierno y obviamente un actor muy relevante, ambos en la política regional de nuestro país, en la región del Biobío. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a ti. Chau, chau. Que estés muy bien. Chau.